Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. ¿Cuál es el peor de todos los pecados? ¿Cuál creéis que es? Habrá opiniones para todos los gustos. En el mismo catecismo del Papa Juan Pablo II hay una lista de los pecados que claman al cielo. Son gravísimos esos pecados que claman al cielo. Pero el peor de todos, porque engloba a todos esos pecados que claman al cielo y a muchos más, a todos, en definitiva, el peor con diferencia es la apostasía. Y hoy, de la mano del padre José María Iraburu, vamos a leer algunos fragmentos de su artículo, de su blog Reforma o Apostasía. Fijaos, desde el año 2009 este maravilloso blog Reforma o Apostasía, una pena, eso sí, que el padre Iraburu cayera en el oficialismo más rampante y más absoluto y sea incapaz de desbloquearse. No se desbloquea mentalmente porque él dijo en su día, año 2009, que había que elegir, que había que dejar de hacer círculos cuadrados, había que elegir o Cristo o la bestia. Y ahora, que ya años después, a partir de 2013, se hizo manifiesta la bestia a partir de la usurpación del trono petrino, con ese golpe de estado Benedicto, ese personaje destructor que fue Bergoglio y que le fue preparando el camino hasta que en el año 2025 ha llegado Preboste, la bestia ya reinando en el Vaticano, Roma perderá la fe, se convertía en la sede del anticristo. Bueno, pues el padre Iraburu da sana doctrina, pero es incapaz de despegarse, desprenderse de la falsa obediencia o del falso reconocimiento a estos personajes. Y vamos a leer, fijaos, ahí tenemos el índice de su blog Reforma o Apostasía. Aquí, el tercero de todos, la apostasía, ahí lo tenéis, el máximo pecado. Judas es el primero de todos los apóstatas. Leamos el índice de ese artículo. La apostasía es el mal mayor que puede sufrir un hombre. La apostasía es el más grave de todos los pecados. El fiel cristiano no puede perder la fe sin grave pecado. Hubo apóstatas ya en los primeros tiempos de la Iglesia. La Iglesia asigna a los apóstatas penas máximas, pero los recibe cuando regresan por la penitencia. El ateísmo de masas es hoy un fenómeno nuevo en la historia. La apostasía masiva de bautizados es hoy, paralelamente, un fenómeno nuevo en la historia de la Iglesia. Y estamos hablando del año 2009. Ahí tenemos el artículo, la apostasía, el máximo pecado, y vamos a leer algunos fragmentos de ese maravilloso artículo. Pero antes de leer ese artículo, pues fijaos, os recuerdo que en el año 95, el padre de familia, de esa familia italiana que tenía en su casa una imagen de la Virgen, de la Reina de la Paz de Medjugorje, esa imagen en escayola lloró 14 veces incluso sangre. Le llaman la Virgen de Civitavecchia. El obispo de esa diócesis de aquel lugar, en sus manos fue testigo de cómo la Virgen lloraba. Bueno, pues la Virgen también a veces daba locuciones o apariciones, o no sé exactamente cómo era, pero se comunicaba con los miembros de esa familia y al padre, al cabeza de familia, le dijo en el año 95 que le preocupaba, lo que más le preocupaba era la apostasía que había en la Iglesia. Año 95. Él fue a contárselo a su párroco, que era un español, que estaba allí en Italia, se lo contó y se quedó atónito el sacerdote porque dijo, me ha dicho esto, que le preocupa mucho la apostasía. ¿Qué es eso de la apostasía? Este hombre no sabía qué era la apostasía. Bueno, hoy vamos a saber, como os digo, de la mano del padre Iraburu, qué es la apostasía, por qué es el peor el máximo mal que puede haber, el máximo pecado, lo más grave de todo. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Pero es inevitable que hablemos del gran arquitecto de la apostasía final en la Iglesia, que no es otro que Preboste, el antipapa León XIV. Él es el arquitecto de la apostasía final. Y recientemente, hace unos días, se reunía con una señora
la arzobispa de Canterbury, anglicana, que es una mujer que dicen que está totalmente a favor del LGTB y del aborto incluso, y bueno, pues sin ningún problema. Pero ¿por qué se escandalizan los oficialistas? Son unos hipócritas. Se escandalizan con eso, se escandalizan con que saque un documento en contra de la corredención de María, etcétera, etcétera. Pero ¿qué esperan que haga este personaje León XIV, el antipapa? ¿Qué va a hacer Preboste sino reunirse con cismáticos como él? Permitir que una mujer cismática, disfrazada de clérigo, dé una bendición junto a la tumba de San Pedro es gravísimo. Es algo gravísimo que el padre Francisco José Vergara define como un sacrilegio. Y es que, claro, León XIV, el antipapa, se encuentra a gusto junto a gente como él. Entre calé y calé no hay engaño, dice el dicho. Entre cismático y cismático no hay problema, se encuentran en su salsa todos ellos. Y ya que Francisco, el antipapa Francisco Bergoglio, en su día permitió que Sánchez Sorondo diera la comunión al que fuera en aquel momento presidente de Argentina, Alberto Fernández, y a su mujer de compañía, que no era verdaderamente su esposa, católicamente hablando, pues su pareja de aquel entonces, permitió que se le diera la comunión, profanando la tumba de San Pedro. Ahora se profana la tumba de San Pedro permitiendo esta falsa bendición, este sacrilegio. Pero y junto a ellos un obispo pues santiguándose, recibiendo esa falsa bendición. Como falsa bendición papal es la que va a dar y la que está dando ya Preboste. Su bendición no detendrá la catástrofe, como dijo la Virgen pura dolorosa. Así que ya lo vemos, este personaje, León XIV, el antipapa, se reúne con cismáticos porque él es cismático, como lo fue Bergoglio. Son cismáticos aquellos que se separan del verdadero papa, y ellos se separaron del verdadero papado, se separaron de Benedicto, le dieron un golpe de estado y establecieron un antipapado con todas las consecuencias que está arrastrando a la Iglesia a esta impostura que viene en el Catecismo en el 675. Bueno, después de que veamos qué es la apostasía explicada por el padre Iraburu, vamos a poneros dos ejemplos de gente que se están desviando de la fe y que van a llevar a la apostasía. Por ejemplo, en el caso de este grupo Hakuna. Hakuna tiene una canción súper exitosa que se llama Huracán y que tiene una letra pues que contiene una herejía, así de claro lo digo, y es que es así, objetivamente es una herejía. La letra dice lo siguiente, de Hakuna: estoy aquí, soy este trozo de pan. Eso es una herejía, porque lo que era pan dejó de ser pan, quedó solo la apariencia de pan. La esencia cambió mediante la transustanciación, mediante la consagración del sacerdote. Por eso no se puede decir aquí estoy, soy este trozo de pan. Eso es una herejía. Pues bien, esa canción, esa frase la repite muchas veces, esa canción que es la más famosa de este grupo, y no hay ningún problema. Al final, este grupo, esta gente, estos jóvenes van a terminar adorando efectivamente a un trozo de pan cuando se acabe la transustanciación, porque van a ser arrastrados por la falsa obediencia, porque no tienen doctrina adecuada, porque están separándose, porque están confundidos y les están confundiendo y ellos a su vez están confundiendo. Es muy grave todo lo que está pasando, pero por falta de formación mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y luego os contaré también el caso de un católico que se ha hecho musulmán. Es otra forma de apostasía. Abandona la fe, la plenitud de la verdad, y se va con una religión que tiene una pequeña parte de verdad solamente, pero que eso es gravísimo, abandonar la verdadera fe, la única fe, la única verdad en plenitud, el tesoro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, y marcharse pensando que cualquier religión es buena, es válida. Eso es el hereje del indiferentista religioso. El indiferentismo religioso es una herejía gravísima que echa por tierra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Vamos entonces con el artículo La apostasía, el máximo pecado. Judas es el primero de todos los apóstatas, dice José María Iraburu, el padre José María Iraburu. Recordemos que la iglesia de Bergoglio y de Preboste es la iglesia de Judas. Esto ya hicimos programas al respecto. Os invito a que vayáis a los vídeos del programa del canal y en la lupa pongáis Judas y ahí os aparecerán los vídeos sobre la iglesia de Judas. ¿Por qué la iglesia de Bergoglio y de Preboste es la iglesia de Judas? Hay gente que es incapaz de buscar vídeos en el canal. Hay que tratar de aprender. Hay que tratar de aprender porque vale la pena. Tenemos muchos vídeos muy valiosos que conviene volver a ver. Bueno, pues sigue el padre Iraburu diciendo: Judas creyó en Jesús y dejándolo todo le siguió. En Caná creyeron en él sus discípulos, Juan 2:11. Pero avanzando el ministerio profético del Maestro y acrecentándose de día en día el rechazo de los judíos, el fracaso, la persecución y la inminencia de la cruz, Judas abandonó la fe en Jesús y lo entregó a la muerte. La apostasía es el mal mayor que puede sufrir un hombre. No hay para un cristiano un mal mayor que abandonar la fe católica, apagar la luz y volver a las tinieblas. Eso es la apostasía. Así de sencillo. Volver a las tinieblas al abandonar la fe. Abandonas la fe católica, apagas la luz, vuelves a las tinieblas y ahí, ¿quién reina en las tinieblas? El diablo. O sea, te vas al reino del diablo. Así de grave es. Que es el padre de la mentira, claro, que te seduce a base de medias verdades y de señuelos. Te seduce, como le ha sucedido a esta persona que ha abandonado la fe católica por el Islam. Ojo, y no tenemos nada contra los musulmanes, en absoluto. Sea cual sea la religión, tú no puedes abandonar la fe católica por irte a cualquier otra religión, en absoluto. Eso es gravísimo. Bueno, pues dice el padre Iraburu: corruptio optimi pésima. Así lo entendieron los apóstoles desde el principio. Si una vez retirados de las corrupciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, sus finales se hacen peores que sus principios. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo, abandonar los santos preceptos que les fueron dados. En ello se realiza aquel proverbio verdadero: se volvió el perro a su vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el barro. Esto es de una carta de San Pedro, de la segunda carta de San Pedro. De los renegados, herejes y apóstatas, dice San Juan, muchos se han hecho anticristos. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros, dice el evangelista San Juan. Bueno, pues entre esos herejes y apóstatas están Bergoglio y Preboste, y además cismáticos, porque se cismaron libre y voluntariamente del verdadero Papa Benedicto XVI, a quien dieron un golpe de Estado, a quien echaron a un lado, obligándole, formando parte de un complot reconocido por ellos mismos, la mafia de San Galo y el globalismo satánico de ese grupo de Estados Unidos que ya sabéis, los Clinton, los Obama, la agenda de las primaveras árabes y las primaveras eclesiales, ¿verdad? Para poder llevar adelante una Agenda 2030 de implantación del nuevo orden mundial. Necesitaban quitar el catejón del papado, dominarlo, ocupar la cátedra de la verdad. Pues estos apóstatas son Bergoglio, apóstatas, herejes y cismáticos, Bergoglio y Preboste, y por eso disfrutan reuniéndose con esta gente. Fijaos cómo lo comentaba alguien con estas palabras en un artículo de Infocatólica. Dice: ahora veo con claridad lo que es el ecumenismo, el falso ecumenismo, que es el eje de la gran apostasía. Por eso se reúne Preboste con esta señora disfrazada de arzobispa y permite que dé una falsa bendición. Ese es el eje de la gran apostasía. El falso ecumenismo, una anestesia a la misión principal de la Iglesia Católica, una deformación pastoral de la fe católica. Luego seguimos con el artículo del padre Iraburu, pero este comentario de este comentarista JSP en el artículo de Infocatólica merece la pena. Y dice, es por tanto una alocada y mala evangelización, un sibilino soplo del espíritu primaveral del concilio en connivencia con el veneno espiritual de la herejía que pone en peligro la salvación de las almas. Sea anatema quien
propague esta epidemia espiritual de la herejía. Santa Catalina de Siena, cuando la Iglesia dice que cuando la Iglesia calla el mundo se pudre, pues se están callando todos los que están permitiendo el engaño de estos tipos disfrazados de papas. Se están callando todos ellos. El próximo arzobispo o arzobispesa es, falta de ortografía, de Canterbury, varón, vestido de mujer o mujer vestido de varón, da lo mismo. Lo suyo es estar bien sentado y acomodado en el mundo, a comer y a beber, que son 3 días, pero ¿y el juicio y la eternidad qué pasa con eso?, se pregunta este comentarista. San Antonio de Padua dice que la verdad engendra odio. Por esto, algunos, para no incurrir en el odio de los oyentes, velan la boca con el manto del silencio. Si predicaran la verdad, como la verdad misma lo exige y como abiertamente la Divina Escritura obliga, incurrirían en el odio de las personas mundanas, que acabarían por excluirlas de sus entornos. Bueno, yo no sé si sigue nuestro canal, pero desde luego ha terminado su comentario recordando a San Antonio de Padua, que en todos los vídeos nos gusta recordar. Bueno, pues ese es Preboste reunido, el cismático preboste, hereje y apóstata, arquitecto de la apostasía final, reunido con esa señora. Y sigue en su artículo del año 2009, fijaos si fue visionario el padre Iraburu, y lamentablemente no consigue desligarse de estos apóstatas, herejes y cismáticos como Bergoglio y Preboste, sigue el padre Iraburu diciendo que la apostasía es el más grave de todos los pecados. Santo Tomás entiende la apostasía como el pecado de infidelidad, rechazo de la fe, negarse a creer en su forma máxima, y señala la raíz de su más profunda maldad. La infidelidad como pecado nace de la soberbia, por la que el hombre no somete su entendimiento a las reglas de la fe y a las enseñanzas de los padres. Todo pecado consiste en la aversión a Dios, y tanto mayor será un pecado cuanto más separa al hombre de Dios. Ahora bien, la infidelidad es lo que más aleja de Dios. Fijaos, la infidelidad es lo que más aleja de Dios. Por eso tenemos que pedir la gracia de ser parte del pequeño resto fiel, fidelidad, fiel, pequeño resto fiel. Aquí está todo, en si somos fieles o infieles. Y la fidelidad es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo, de una vida radicada en el Espíritu con mayúscula, en el Espíritu Santo. Es un fruto de la vida en el Espíritu Santo. Así que aquí al final todo está en si somos apóstatas o somos fieles a Dios, o somos fieles a Dios o somos apóstatas y rechazamos la fe de una manera o de otra. Aquí nos lo jugamos todo. Hay que pedir cada día la gracia de la fidelidad, de la santa perseverancia final y de que Dios nos cuente entre sus elegidos. Y tenemos que cultivar la docilidad al Espíritu Santo y la obediencia al Espíritu Santo, a su palabra, porque los que son obedientes a Dios, esos son los que reciben el Espíritu Santo, en mayor medida. Ya lo tienen porque si no, no podrían obedecer, pero siguen recibiendo mayor Espíritu Santo. Así que eso es lo que nos estamos jugando. El fiel cristiano no puede perder la fe sin grave pecado, dice también el padre Iraburu. El hábito mental de la fe que Dios infunde en la persona por el sacramento del bautismo no puede destruirse sin graves pecados del hombre. Fijaos. Yo creo que está claro, ¿no? Por su parte, Dios es fiel a sus propios dones. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. O sea, Dios es fiel a su misión, a los dones que te da, a lo que te pide, a la misión que te pide, y ya depende de si nosotros queremos pues ser consecuentes a la gracia que Dios nos da. Así lo enseña Trento, citando a San Agustín: Dios a los que una vez justificó por su gracia, no los abandona. Que no es que Dios, no le podemos echar nada en cara a Dios, en absoluto, no los abandona, si antes no es por ellos abandonado. Por eso enseña el Concilio Vaticano I, no es en manera alguna igual la situación de aquellos que por el don celeste de la fe se han adherido a la verdad católica y la de aquellos que, llevados de opiniones humanas, siguen una religión falsa. Porque los que han recibido la fe bajo el magisterio de la Iglesia no pueden jamás tener causa justa para cambiar o poner en duda esa misma fe. Y aquí enlazamos con el otro ejemplo que os quería decir: aquellos que abandonan
su fe, la fe católica, y se van a una religión diferente, sea el Islam, sea el budismo, sea el judaísmo, sea el brahmanismo, sea el protestantismo, etc. Eso es grave. Dice San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, una sola fe, solamente hay una verdad en plenitud que está en el verdadero magisterio de la Iglesia Católica, en el depósito sagrado de la fe de los apóstoles, que es lo que los papas tienen que custodiar, que es lo que los antipapas enemigos y cismáticos como Bergoglio y Preboste no solo no custodian, sino que lo horadan y lo destruyen. Esa es su misión, por eso no hay que escandalizarse de que hagan lo que están haciendo, están cumpliendo con su misión destructora. Dios se lo está permitiendo para la purificación final de todos sus hijos, para que se pongan las intenciones de los corazones al descubierto. Y tú tienes que optar o la verdad, o amas la verdad más que tu propia vida, o te dejas arrastrar por estos impostores. Y lo que es tristísimo es que haya comunicadores, sacerdotes y seglares que, sabiendo la verdad, públicamente sigan convalidando esta gran impostura. Eso es gravísimo y ya no hay excusa que lo sostenga. No hay coartada posible y se irán al horno, al llanto y rechinar de dientes por hipócritas. Esa es la realidad. Bueno, pues os recomiendo que leáis este artículo del padre Iraburu. Luego dice que hubo apóstatas ya en los primeros tiempos de la Iglesia. Habla de que la Iglesia asigna a los apóstatas penas máximas, pero lo recibe cuando regresan por la penitencia. Por eso dijo la Virgen en Garabandal, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo. Mucha penitencia tenemos que hacer y tenemos que definirnos de una vez por todas. Lo que dice la Virgen en Umbe, hay que resolver. O estamos en la verdad o estamos con estos apóstatas. Bergoglio y Preboste, cismáticos y herejes. Esa es la realidad, lo demás es autoengañarse, engañarse a sí mismo, pretender servir a dos señores a la vez, pretender nadar y guardar la ropa, pretender cuadrar el círculo, como decía el propio padre Iraburu en 2009, pero lo están haciendo ellos mismos, sabiéndolo, y lo hacen, porque siempre piensan que no, que más adelante, y esperan acontecimientos, y para cuando quieran resolver, para cuando quieran reaccionar va a ser tarde. Os recomiendo este artículo. El ateísmo de masas hoy es un fenómeno nuevo en la historia, decía en 2009 el padre Iraburu, y la apostasía terminaba diciendo que es masiva de bautizados hoy, paralelamente un fenómeno nuevo en la historia de la Iglesia. La apostasía se entiende explícita o implícita, pública o solamente oculta. El hecho parece indiscutible, pero precisamente, dice el padre Iraburu, porque habitualmente se silencia, debemos afrontarlo aquí directamente. Vamos pues derechos al asunto. Imagínense ustedes, y ahora te pongo una serie de ejemplos de barbaridades heréticas, y ¿reaccionamos a ellas o no reaccionamos a ellas? Bueno, pues la pregunta ahora fundamental es ya no con los apóstatas, sino con los promotores y en última instancia el arquitecto de la apostasía final, que es Preboste, el cismático que disfruta con la cismática arzobispa o arzobispesa o como la queréis llamar. Disfrutan entre cismáticos, entre calé y calé, no hay engaño, entre ellos hay una sintonía máxima, enemigos de la fe de la Iglesia. Por más que se disfracen como de buenas intenciones y de tal y de cual. Satanás gusta disfrazarse de ángel de luz, es su principal estrategia. Así que tenemos que elegir. Bueno, por cierto, os recuerdo que si Dios quiere, para la semana que viene haré el vídeo de los 300 y bueno, el que quiera todavía participar, que envíe su foto. Ya explicaremos que ser parte de los 300 del Señor es una gracia muy grande que tenemos que pedir y tenemos que hacernos dignos de ella y tenemos que pedir la perseverancia final, la santa perseverancia final, la fidelidad, lo que estamos diciendo, fidelidad. Porque esto, hasta que no llegues a la meta, nadie se puede creer que ya lo ha conseguido, en absoluto. Estamos en camino y este camino es largo y por el desierto.
Así que los 300 de Gedeón, que quieran ser parte de los 300 de Gedeón, el hecho de salir en el vídeo con su foto es una manera de decir públicamente que yo quiero dar la vida por Cristo, quiero dar la cara por Cristo. No soy digno, pero con la gracia de Cristo todo es posible. Dios puede hacer todo posible en mí. Queremos luchar con su gracia para que Dios haga posible su obra en nosotros. Así que si todavía te animas a enviar tu foto al correo caminando con los santos, @gmail.com, bueno, pues adelante, envíalo, porque se acaba el tiempo y pronto saldrá ese vídeo. Ese vídeo que es un canto de alabanza a Dios, dándole gracias por querer contar con nosotros, siervos inútiles, y que inmerecidamente el Señor nos llama para que podamos dar la cara por Él. Bueno, pues aquí estamos y le pedimos pues que nos evite toda esta corriente de gran apostasía disfrazada de muchas maneras y fundamentalmente disfrazada de papa, de falso papa León XIV, el arquitecto de la apostasía final. Que haya un católico que se haga de otra religión a estas alturas es tristísimo, penosísimo, gravísimo, una daga en el corazón de Jesucristo. A Jesucristo claro que le importa que estés en la plenitud de la verdad. No, eso de que te vayas a otra religión y que pienses que da igual, eso es un engaño diabólico. No se puede hacer. Leed este artículo, leed artículos valiosos también que os recomiendo de este blog y de otros blogs de Infocatólica que son muy interesantes, aunque lamentablemente ellos sean incapaces a estas alturas de salir del oficialismo, de la mentira oficialista y de estos antipapas cismáticos, herejes, blasfemos y apóstatas. En fin, el catejón del papado, Benedicto XVI, pues ya fue retirado y caminamos hacia el gran aviso. Caminamos hacia el gran aviso que será el inicio de los acontecimientos finales, para que se empiecen a desencadenar los acontecimientos finales con el inicio, posteriormente, después del gran aviso y del gran milagro, de la última semana de Daniel. Todavía nos queda tramo para recorrer y tenemos que decidir si queremos hacerlo en fidelidad o en apostasía. ¿Con la masa? En apostasía. ¿Que se está más cómodo con la masa? Claro que se está más cómodo. Pero eso es la mentira. Tenemos que estar en la verdad. Dios nos lo conceda. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Alzo la mirada por encima de la masa, alzo la mirada más allá del oficial, y me encuentro solo y no entiendo nada. ¿Cómo es posible tanto ciego y tanta nada? Alzo la mirada más allá del oficial, alzo la mirada y ya nada es igual. Todo es un engaño, una mala noche, en una posada dominada por extraños. Alzo la mirada y encuentro a un impostor. Es un lobo cruel que desgarra con dolor, caballo de Troya para ser un destructor. Todos lo consienten, ya no saben que es amor. Alzo la mirada, digo basta conmigo, no. No me arrastrarán al falso Cristo, falso Señor. Falso evangelio, falsa agenda y falso Dios. Falso seguimiento que acaba en el Seol.
está aquí. Gran apostasía con descaro ante mí. Quiero liberarme de este trago que sabe a hiel. El Señor me dice que ya viene, que sea fiel. Digo no a los impostores, digo sí a la Señora. Digo no a los cobardes, mi esperanza es un amén. La verdad no negociable que no pasa, que ya llega pronto el amo a su casa. Alzo la mirada y espero en ti, Señor, en este mundo apóstata que deforma la verdad. El Señor está viniendo, el Señor reinará. Reinará el Señor, la verdad nos liberará. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.